¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. ¿Qué tal, María? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Hernán? ¿Cómo están todos? Bueno, en este programa vamos a hablar, entre otros temas, de la situación actual en lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria. Conversamos con el ingeniero Horacio Tufró, que es productor agropecuario y asesor técnico, y nos da una visión de lo que hace a todas las producciones más importantes respecto a este tiempo, bueno, tan político que estamos viviendo. Estamos muy cerquita de las elecciones del 25 de octubre e indudablemente en una incertidumbre, yo diría, bastante acentuada de parte del productor agropecuario. Así que la nota con Horacio realmente muy interesante. También en este programa le hicimos una entrevista al ingeniero agrónomo Daniel Ligier, que nos va a hablar sobre suelos y erosión hídrica. Bueno, así entonces, en este programa, con temas importantes y variados. Y les comento nuestras vías de comunicación. Sí, pueden mandar un mail a hernan.viera@sudestagropecuario.com.ar o visitar nuestra página web www.sudestagropecuario.com.ar. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Horacio Tufró, productor agropecuario, asesor técnico, en el marco de una situación muy difícil en lo que hace al año, digamos, político, un año electoral, conforme a una situación, digamos, de casi quebranto de los productores agropecuarios. Bueno, ya Horacio nos va a contar un poco su experiencia y cómo se puede encarar este año y qué se puede aconsejar a un productor en los cuales, bueno, se necesita evidentemente tener alguna rentabilidad. Horacio, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, me haces una pregunta dificilísima, porque en realidad es un año de mucha incertidumbre, donde nadie sabe bien qué hacer. De hecho, si uno analiza un poquito, por ejemplo, algunos indicadores como venta de insumos, los insumos recién comenzaban a moverse un poquito sobre fines de septiembre, principio de octubre, todo lo que hay insumo para breza. Eso indica una incertidumbre muy importante del sector, no saber para qué lado salir, o sea, qué sembrar. Y bueno, y con importantes reducciones en el área de siembra, ¿no es cierto? Los otros días salió una nota donde habla que prácticamente el 25% de la superficie del país va a estar ocupada, o sea, de la superficie sembrable o que se sembró el año pasado, va a estar ocupada por malezas. Hay amplias zonas del país que hoy por hoy no es viable ningún cultivo, como todas las zonas alejadas de los puertos, ¿no es cierto? Bueno, en este contexto, Horacio, tenemos que hablar un poco de FINA, hacer una retrospectiva respecto a trigo y cebada, sobre todo en nuestra zona, donde el trigo fue reemplazado, ¿verdad?, por la cebada. En ese contexto, ¿se esperan cambios? Porque, ¿qué pasa? Se siembra con este gobierno y se va a cosechar con un gobierno que no sabemos cuál es. Bueno, en líneas generales, todos los candidatos aceptan que esta situación es inviable. Todos aceptan eso. Y podríamos buscar algunos denominadores comunes que tal vez puedan orientar al productor o a mis colegas a hacer cosas. Por ejemplo, todos coinciden que el sistema de ROET y retenciones para el trigo no produjo ningún efecto benéfico, ni siquiera para la población, porque el pan sigue aumentando. Hay que acordarse de cuando se ponen los ROET, ¿no es cierto? Nosotros vendíamos un trigo en 700 pesos y el pan costaba 2 pesos con 50. Hoy, después de muchísimos años, eso fue el año alrededor de 2007 aproximadamente, tenemos un trigo de 900 pesos y un pan de 25. O sea que esa historia de poner la retención al mercado interno más el ROET por la mesa de los argentinos quedó comprobado que en el caso del trigo es una falacia, es una mentira que no condujo más que a la reducción importante del área de siembra. Entonces, cualquiera de los políticos coincide en que ni bien asuma, desde el oficialismo hasta la oposición, lo primero que hacen es sacan el ROET y sacan las retenciones al trigo, intentando de esta manera tratar de recuperar áreas sembradas. En lo particular, si me preguntan qué hice yo, y bueno, en un sector desfinanciado lo que intentamos hacer de FINA era cebada con contrato para asegurarnos algo de un número, ¿no es cierto? Trigos candiales con contrato y una pequeña superficie de trigo
con la idea de mantener semilla propia y una pequeña superficie de trigo. Hay que tener en cuenta que muchos de los productores no están pudiendo vender el trigo del año pasado, ¿no es cierto? Eso en lo que respecta a Fina. No obstante eso, igual arrojó una superficie menor de siembra en los cultivos de Fina, aunque haya sido reemplazado, digamos, la cebada haya ocupado el lugar del trigo, igualmente la superficie total se redujo. ¿Ahí está? Una pregunta, Horacio. Un trigo de enero se habla más o menos en $140 aproximadamente. No sabemos qué dólar va a ser. Pero digo, suponiendo que se le saca las retenciones, ese 23%, y se liberan los ROEs, la siembra de trigo, el cultivo de trigo pasa a ser rentable al productor agropecuario tomando dos tipos de escenarios: campo propio y campo alquilado. Sí, Hernán, lo curioso que, o sea, lo comentábamos antes del reportaje. Lo curioso es que la inviabilidad del sector agropecuario, que genera tantas fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, es causada actualmente únicamente por políticas internas. O sea, si vos sacás la retención y el ROE se vuelve a un comercio libre del trigo, ¿no es cierto?, el trigo vuelve a ser rentable, vuelve a aumentar el área de siembra, vuelve a ser más eficiente el uso de la maquinaria, tanto en campos propios como en campos alquilados. Esto es un problema nada más que de una política interna, ¿no es cierto?, tomada en un contexto. Hoy el contexto no es para mantener esa política en absoluto, ¿no es cierto? Bueno, el tema Fina, bueno, ya tenemos entonces el camino más o menos transitado y recorrido respecto a la explicación. Ahora, estamos en la época de primavera, que se están comenzando a sembrar aquí en nuestra zona sudeste los granos gruesos: girasol, maíz y soja. A ver, ¿qué podemos hablar del girasol? No se habla de un incremento importante de la superficie de siembra, 1.400.000, 1.500.000 hectáreas. ¿Es un cultivo viable? Empezó a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Hago un poquito una girasol, maíz y soja. Hay también, en estos tres cultivos, hay algunas, digamos, denominadores comunes. Por ejemplo, si hablamos, ningún sector político aspirante a la presidencia, ¿no es cierto?, ni el oficialismo ni la oposición, hablan de la quita de retenciones a la soja. Algunos, con respecto toman diferentes digamos, posturas con respecto al maíz. Algunos hablan de la quita de retenciones más desafectar el tema de los ROE, que tanto daño le hacen al cultivo de maíz. Pero eso es, digamos, más ambiguo, no hay una coincidencia rotunda. Y el girasol queda ahí, prendido en el medio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en esta zona con el tema del girasol? El girasol tenía la posibilidad de hacer también por contrato, ¿no es cierto? Y volvemos al caso. Como es un sector que está en este momento desfinanciado, el 90% de la venta de insumos se está haciendo a través de tarjeta, ¿no es cierto?, o cheque postdatado. Eso te indica el desfinanciamiento del sector, ¿no es cierto? ¿Qué hace el productor? El productor trata de atarse a un contrato. En el caso puntual del girasol existía la posibilidad de atarse a un contrato de oleico, ¿no es cierto?, de girasoles alto oleico. Que con primas de $20 no arrojaba demasiado buen resultado, pero por ahí con una prima un poquito mayor estamos en un resultado al menos más cierto, ¿no está? Con respecto a lo que es soja y maíz, pareciera como que a niveles internacionales tiene más perspectiva el maíz que la soja. Pero volvemos al caso. El maíz, ¿no es cierto?, tiene más perspectiva a nivel internacional, pero en el mercado interno, ¿qué irá a pasar? Porque en el mercado interno, si se sacaran los ROE, se quitaran las retenciones, el maíz puede volver a ser un cultivo viable para amplias zonas. Si eso no ocurre, el maíz es solamente viable en algunos sistemas mixtos que les permite como suplemento para los animales, ¿no es cierto? Bueno, vamos al corte, María. Vamos a un corte, Hernán, enseguida volvemos.